¿Qué tal? Una vez más los saludo y espero que estén bien al momento de ver esta presentación. Como habíamos dicho en la última conexión, había que ampliar un poco más, había que hablar un poco, ampliar un poco más en este proceso de la preproducción que estamos viendo en esta segunda unidad. Y vamos a desarrollar ahora un poco, vamos a ampliar un poco más. Se tocó en esta última conexión, la anterior a esta, se tocó el tema del guión, pero ahora vamos a detallar un poco más porque nos llevemos la información de una manera más clara y podamos ejecutar nuestras acciones cuando tenemos que realizarla de la manera adecuada y comprendiendo siempre el contexto. Vamos a hablar en esta segunda unidad, en su continuación, vamos a hablar de los tipos de guión y su importancia. Cualquier tipo de producción audiovisual consta de un guión, desde el video musical a un anuncio de televisión, cine, teatro, corto, etcétera. Cualquier tipo de producción necesita esa planificación. Ese es el papel del guión en pocas palabras. El esquema básico en el que trabaja el profesional audiovisual, donde trabajamos nosotros. Y de ahí su relevancia. Pero hay varios tipos de guiones y todos son relevantes. A partir del guión se detectan necesidades de la producción, la complejidad técnica, la coherencia de la historia que se va a contar y el arte de las imágenes que se quiere plasmar. La coordinación entre el personal y las diferentes fases de la producción es necesaria para poder convertir una idea inicial en un producto final. La falta de planificación aumenta las horas de dedicación, hace crecer los costos y siempre tiene una repercusión negativa en el clip final. Créanme, si no hay esa coordinación, nos desgastamos más de lo que debería ser el trabajo y se nota en el trabajo final porque vamos a estar contratiempo, no van a fluir esas ideas, se pueden quedar muchos detalles por fuera que se quedaron en palabras solamente. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero al momento de desarrollarlo se nos olvidó y bueno, el trabajo final no queda como deseamos, generando un tipo de insatisfacción y de estrés innecesario. Podemos hacer referencia a una serie de formatos diferentes entre ellos, de forma que podamos englobarlos en el nombre de guión, porque todos ellos comparten el mismo objetivo y también diferentes características importantes. Vamos a hacer el cambio de la gráfica aquí. Vamos a hacer el cambio de la gráfica aquí. Hablando de los tipos de guión, aquí un poquito vamos a hablar sobre y vamos a profundizar un poquito más. Pero cuando hablamos de guión, no nos referimos a él como un único documento, muchachos, como un único documento. Existen muchos tipos de guión, tal y como se ha dicho. En la preproducción de cualquier tipo se puede realizar al menos una versión completa de guión antes de comenzar la fase de producción. Es importante. Las grandes producciones acostumbran realizar varias versiones de un mismo guión. También desarrollan dos o más tipos de guiones por fases, uno detrás del otro. El esfuerzo por detallar el guión puede llegar a ser tan riguroso que en algunos casos, mediante este guión, el guionista puede establecer con mucha precisión cómo quiere que sea el video final. Las grabaciones de hechos imprevisibles, como por ejemplo el reportaje de la naturaleza, solo tiene sentido trabajarlo con el guión aproximado, ya que normalmente es imposible imaginar el clip final antes de la fase de montaje. Los riesgos de no planificar adecuadamente cada sesión de grabación puede comprometer la viabilidad económica de un proyecto y de ahí que sea tan relevante para nosotros como profesionales audiovisuales establecer por lo menos un tipo de guión. Es que eso va a depender del tipo de producción, como le habíamos dicho, si es grabado, si es en vivo, pero sí es necesario tener esa guía que sigamos.
Aquí vamos a hablar un poco en términos bien genéricos, pero sí lo vamos a tocar sobre el guión cinematográfico, que es el que la mayoría conoce y que realmente a veces se confunde la literatura y a veces todo se aboca hacia a ese tipo de guión. Vamos a hablar del guión literario, que es un guión técnico, un guión ilustrado, la escaleta, el guión televisivo y el guión de radio. Vamos a iniciar por el guión cinematográfico. Existen diferentes tipos de guiones cinematográficos, señores. Depende del ámbito de trabajo, también se puede llamarle screenplay, script o teleplay. Van a verlo en diferentes literaturas. Hay bastante literatura sobre este tipo de guiones. El guión cinematográfico expresa en palabras cómo será el trabajo audiovisual resultante. Lo puede hacer de forma muy detallada. Es el documento central sobre el cual se decide si el proyecto sale adelante o no. En la película, recuerden que el proceso de la preproducción incluye buscar fondos y es ahí donde hay una fase la preproducción, en el predesarrollo, que es donde se depura, digámoslo así, la historia. Y ahí donde se determina si el proyecto continúa o no. Un proyecto de relevancia, la escritura y la lectura de guiones la acostumbra a hacer siempre los especialistas de guión. Tenemos el director de guiones y el guionista. Y algunas veces se encargan revisiones de guión a profesionales externos. Vamos a hablar ahora del guión literario. Este tipo de guión acostumbra a ser el primer paso para crear un video a partir de una idea original, o bien adaptar una obra a una historia o una historia a la pantalla. El guión literario describe con palabras todo lo que es esencial para entender cómo será lo audiovisual. Describe de manera clara y precisa la información necesaria. Sus descripciones son simples, pero también suficientes para imaginar qué y cómo pasa la acción. Están siempre pensando en términos de visuales, ya que en caso contrario puede dificultar el hecho de llevarlo a la pantalla. En definitiva, el guión literario escribe lo audiovisual desde el punto de vista de la escena. Está estructurado, digámoslo así, puramente a partir de la acción, del diálogo, de la descripción de los espacios donde se desarrolla. Además, ayuda a hacerse una idea de la duración del video resultante. Este tipo de guión se separa por escenas, por tanto, normalmente se elabora de una forma cronológica. Al principio de cada escena se incorpora una cabecera que indica si se trata de un interior o un exterior y el lugar exacto y la hora aproximada del día. Es un requisito importante ya que de esta forma la información dependerá del momento de grabación de las tomas. Un guión literario, cuando es el único guión que se realizará, puede contener referencias a las transiciones, el tipo de planos y el estilo de secuencia, pero no debería ser así en el caso que se realice una segunda versión. Vamos a hablar entonces del guión técnico. Aquí está. Se le dice también shooting script. Vas a encontrar, disculpen mi inglés. Shooting script. Y es específico el formato de video y define los audiovisuales desde el punto de vista de las secuencias. Lo usamos mucho en lo que es video. Suele desarrollarse a partir del guión literario que hablamos anteriormente, por lo tanto es como su evolución. Es el encargado de traducir las imágenes concretas, la historia ya desarrollada. Leyendo el guión técnico es más difícil de captar el conjunto de la obra y de todas formas es una herramienta muy importante porque la comunicación entre las fases de producción y postproducción para que sea más fluido, tiene más detalles, esos detalles técnicos que al momento de sentarte a editar se entiende mucho más la idea del director, del productor. A diferencia del guión literario, este tipo de guión detalla lo audiovisual definiendo el lenguaje propio
es de gran utilidad, como habíamos dicho, al momento de editar, de sentarnos con el editor, en el caso que no seamos el editor, y en el caso de que seamos director editor ya estamos mucho más claro, y por eso que muchas veces el editor está involucrado directamente en la parte que se puede decir en varios roles, pero que hace mucho más fácil el trabajo final del montaje. Su estructura es diferente, digámoslo en estructura, como lo ven ahí, al guión literario. Los planos se detallan uno a uno, dedicándole en exclusiva una fila de la parrilla a los detalles. El resto de la información se subordina en columnas ordenadamente. Hay que tener en cuenta que después de grabar, las tomas acabarán en la isla de edición. Siempre vamos a recordar eso y por eso que tenemos que ser bien precisos al momento de desarrollar este guión. En la literatura también encontramos el guión ilustrado. No es una cosa, no es más. También se conoce como el storyboard. No es más que el storyboard y utiliza imágenes para describir el futuro audiovisual. Básicamente consiste en un cómic sencillo con viñetas uniformes y distribuidas en la parrilla regular que ocupa la mayor parte de la página. A diferencia de los cómics clásicos, los diálogos se acostumbran a poner fuera del cuadro donde está la imagen. Digámoslo, hay como un subtítulo y es algo bien visual y dependiendo de la producción que vayamos a desarrollar, se utiliza mucho en la publicidad, en la producción de spots publicitarios. Vamos a hablar ahora de la escaleta. Yo les he mencionado anteriormente la escaleta y es la forma de guión mucho más simple y que solo define lo audiovisual de forma aproximada. Ahí no se habla de muchos detalles. Se utiliza más que todo, como hemos visto ya anteriormente, en el mundo de la televisión en vivo, producciones en vivo. En las grandes producciones es un paso intermedio entre la idea y el literario. Consiste en la lista de las escenas o situaciones que se tiene que grabar, realizando una breve descripción. En las grandes producciones, en cambio, es útil como borrador del guión literario, ya que la descripción que contiene ayuda a establecer un primer borrador de la estructura final del video. La escaleta también es una herramienta muy útil para grabar imágenes imprevisibles, como hechos que suceden en directo. Además, la escaleta ayuda a llevar un control de las imágenes que se prevén necesarias para el montaje. En el guión es el guión mínimo que se debería utilizar para cualquier producción audiovisual, por pequeña que sea esta. Debemos tener, ahí tienen una plantilla de cómo realizar una escaleta en la parte de los materiales de clase. Materiales de clase. Vamos avanzando en este interesante mundo del guión, utilizándolo como un término genérico y por eso que estamos profundizando. Vamos a hablar del guión televisivo. Y aquí permite, vamos a hablar en general, o sea, permite trazar un plan sobre el cual vamos a construir el programa, independientemente del género, contenido o procedencia del mismo. Es muy común que para la producción televisiva se utilice el guión de 2 columnas, como van a ver, ya que permite al escritor detallar las formas y sonidos. Lo anterior agiliza el proceso de producción, de preproducción y grabación, pues su estructura es muy detallada. La página se divide en 2 columnas del mismo ancho. En la columna izquierda, de la izquierda se describen las indicaciones para la acción visual del programa, mientras que en la derecha se redactan las indicaciones del audio. Algunas características, me adelanté con la gráfica, algunas características comunes de los guiones televisivos es la utilización, ahí vemos en orden, no de importancia, sino en el orden secuencial que estamos hablando aquí en la gráfica. La utilización de primeros planos o planos medios es digamos, una característica si lo comparamos con, con el cine. Rara vez se utilizan planos generales. Los planos generales, como habíamos dicho, y creo que hemos visto en eso en lo que hemos tratado, lo que no hemos visto en lenguaje, teoría y lenguaje.
teoría del lenguaje televisivo y radial. Hemos visto la utilización de los planos generales que o sea, tiene sus momentos precisos, no se abusa, digámoslo así. Otra característica es que se reduce el número de actores y personas en un mismo plano. O sea, no hay mucha interacción, se centra. Si ven el caso de las telenovelas, el caso de las series de televisión también. Hay otra característica que podemos observar es en cuanto a los diálogos. Hay diálogos o un monólogo. En el discurso se tendrá en cuenta características como el volumen, el tono. Esto dependerá del tipo de audiencia a la que queramos dirigir y en función del género, ficción o no ficción, que se haya decidido. Ahí entra mucho, digamos que si vamos a hablar de un noticiero, no vamos o sea, ahí se enfatiza mucho en el tipo de tono que nos vamos a dirigir, puesto que no es lo mismo que a un público, digámoslo, de deporte. Hay que meterle más emoción en la entonación. En la parte noticiosa es mucho más plana, mucho más neutral, digámoslo así, porque es una presentación de una noticia, de un evento, a lo que ha sucedido, ¿verdad? También importante, que es lo que hablamos en la conexión anterior, el contenido se divide en bloques, señores, es una característica también del contenido de televisión y de radio también. Y el tiempo. Tenemos un tiempo limitado y esto lo sabemos cuando tiene que durar el programa. Debemos recordar que en televisión todo está medido al milímetro para encajar los distintos formatos de programa que se alternan en publicidad. Esto se hace que la propia programación televisiva tenga una continuidad. El tiempo es bien importante, que le digo, 30 minutos, 30 minutos. El bloque lo estipulamos para 7 minutos, tratemos de sacarlo en 7 minutos, no pasarnos del tiempo, al menos que sea una estrategia. Si ustedes ven que a veces, y me pauso un poquito ahí que no había pausado, si ustedes ven a veces en cuanto al tiempo, digamos que un noticiero se pasa, digamos, de las 8 de la noche, que es el noticiero estelar, es intencionalmente, puesto que se están viendo rating constantemente y el comportamiento de los, del público objetivo, igual si se acaba antes, es en base a mediciones como para enganchar. Entonces un programa se estila que un programa ala el otro. Por eso que ustedes siempre van a ver el programa de Ana María Polo. Estoy tomando de referencia TVN en la tarde, de La Jueza de Caso Cerrado, porque es un programa de un buen rating y jala gente y deja a la gente picada y viene el noticiero, es como un enganche, ¿verdad? Y viceversa también, ponen novelas de gran inversión que tienen grandes planes, se la ponen después del noticiero estelar. Todo va en secuencia, un programa igual también en la parte, digámoslo, en el deporte, se hace más común ahora que estamos con lo de la Copa América, que los juegos son en la tarde, te ponen una película a las 5:30, creo que lo han visto, lo han notado, lo que vemos televisión local, te ponen una película a las 5:30, cuando juegas a las 7:30, ¿no? Pero es para enganchar, esa película es taquillera en su momento, de acción regularmente, para enganchar a ese público que por lo general es masculino, no digo que las damas no ven fútbol, pero por lo general, y eso es lo que nos gusta a nosotros en la mayoría, la acción, etcétera. Eso ya está estudiado, no es poner película por poner película, programación por poner programación, y eso tiene que ver mucho también con el tiempo. Avanzamos. Voy a cambiar la gráfica. Estos son ejemplos. Este es el ejemplo de un guión real de aquí de televisión, la televisión local, de cómo se maneja en 1, 2, 3, 4 columnas, puesto que, y se dan cuenta que no es una norma, es como mejor podamos trabajar. Esto es lo que usted se va a encontrar si va a un canal de localidad, perdón, TVN. En MECO va a encontrar quizás un formato parecido o quizás se difiera mucho. La esencia es la misma, tener la hora, el contenido, lo que se dice. Aparte de esto, vamos a ir cambiándolo. Estas son varias páginas. Este fue un libreto, un guión de unas 4 páginas de una presentación
de un producto dentro de la programación. Fue como una presentación especial pagada, por eso siempre digo que es importante, los anunciantes son los que nos hacen eh, generar en este mundo y en esta industria. Así lo vimos en la primera unidad, la televisión como negocio. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se dividen los temas. Lo que le iba a decir, antes que se me olvide, los presentadores tienen un guión, este es el guión, digámoslo así, que seguimos, que se sigue todo en la producción, lo tienen ellos, se repasa antes de lo óptimo sería ya una vez, claro, estamos en la preproducción y eso lo vamos a ver en esta semana con la producción, eso se repasa todos los pasos, todos los textos, de repente hay algo que está mal escrito, ahí donde se hacen las correcciones, si se dan cuenta está escrito con pluma, algo que sea un detallito que sea por fuera, ese es el momento, hay un momento previo de lectura. El presentador regularmente tiene un prompter, el cual sigue ese texto que ven ahí, y tiene un libreto, digámoslo así, en su tablet, iPad. Bueno, antes se hacía en hojas, hoja de cada hoja, o sea, hay un texto bien largo, bien grande el texto para no fallar con la vista y tenerlo ahí a disposición. Los se estilaba antes y ahora estamos usando la tablet. Creo que todavía se está usando también el papel, pero ya es menos común. Aquí esto ya se lo he presentado anteriormente en otras clases, pero es lo que se está utilizando. Actualmente este es el ejemplo de un guión técnico, también después sí escaleta, en forma de escaleta, todos los detalles que se utiliza. Esto es para un noticiero de fin de semana. Ahí lo tienen como referencia, igual lo van a tener como referencia en materiales de clase. Habíamos hablado del bloque. Voy a echar un poquito más para atrás. Ya con esto vamos casi finalizando. Vamos a hablar del bloque porque así como una obra, vamos a explicarlo de este modo, así como una obra de teatro se divide en actos y una novela en capítulos, el guión de televisión está compuesto por bloques y el de radio también se divide. Tenemos que tomar en cuenta una cantidad de minutos dentro de cada hora o espacio televisivo radial sean destinados a la publicidad. Eso lo dije la última conexión, pero estamos profundizando un poquito más y los canales los dividen en cortes o cambios comerciales que se insertan en distintos momentos del día y que cada programa y de cada programa hay espacios publicitarios. La costumbre que se ha determinado en los ciclos se dividan en, aquí está el ejemplo que les tengo, la división, 5 bloques cuando la duración del programa es de 1 hora, 5 bloques de contenido. 7 bloques cuando es una emisión, o sea, 5 bloques de contenido conlleva 4 cortes comerciales, ¿verdad? 7 bloques cuando es una emisión de 1 hora y media, una película, digámoslo así, un programa especial, lleva 7 bloques de contenido, o sea, son como 6 cortes comerciales, digámosle que 6 cortes comerciales de 3 minutos, 6 por 3, 18, o sea, ya a esa hora y media tienes que restarle unos 18 minutos en espacio publicitario, digámoslo así. Eso se coordina con mercadeo. Ellos te van a decir, bueno, tienes para este programa, tiene, digámoslo así, tenemos 20 minutos en cuña. Ya tú sabes que hora y 10 minutos de contenido y se tiene que distribuir y se tiene que realizar en ese tiempo. Porque ya los patrocinadores ocuparon ese espacio, digamos que hubo una preventa de un programa especial, un megaproyecto, etcétera, etcétera. Ya ellos tienen ese espacio definido, obviamente bien distribuido para que no aburra a la teleaudiencia. Y también de 2 o 3 bloques para los productos de media hora, los programas de media hora. Vamos, antes de entrar en la parte de radio, que es lo que nos sigue, se nos fue la gráfica. Ahí está. Vamos a echarlo para atrás un poquito. Aquí está. Vamos a hablar un poquito
del bloque como tal, debe quedar claro que dividir un programa en bloques no es simplemente contar la historia fragmentada. Sí, hemos hablado de bloques, ¿no? Es narrarla sabiendo que el televidente lo perdemos en cualquier momento. O sea, tenemos que tenerlo ahí en el suspenso. Eso lo vemos en las series, digamos, policíacas, estas de investigación, donde antes del corte comercial se va a negro, quedamos en suspenso, ¿verdad? Es así, está realizada de ese modo para que se le inserte el corte comercial y cuando regresa venimos y seguimos esa historia. Entonces, como si lo perdemos, hay que conquistarlo en cada bloque. O sea, hay que estructurar, la manera correcta de hacerlo es estructurar cada bloque de manera interesante. Son partes de un todo perfectamente relacionados, pero con cierta autonomía y una intriga pendiente de resolución al final de cada uno. Esa secuencia es lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho en cuanto a el ejemplo del programa o incluso una novela, ¿verdad? Y incluso se ponen los avances, ese es para reforzar la idea. El guión de radio, importante puesto que el trabajo que estamos desarrollando va a ser en base al guión de radio, es el que se utiliza en el marco de la emisión radiofónica. En el guión se expresan las indicaciones que deben seguir el operador técnico y el locutor. Por lo general se divide en 3 columnas o 2 columnas. En la primera se señala el tiempo, la segunda está destinada para el operador. Esas dos, eso como ven el ejemplo, una que dice estudio, otra que dice el operador, y ahí se desarrolla el programa. Ven el ejemplo ahí. Hay una división, una clasificación de los guiones de radio y lo vamos a clasificar según la información que contenga. También se puede clasificar de acuerdo a las opciones de modificación y según su forma. Aquí está. Según la información que contenga, puede ser guión literario, que es aquel que pone por delante el texto que debe leer el equipo de locución y no incluye las anotaciones técnicas que hacen la planificación o las figuras de montaje, por ejemplo, ya que simplemente indica los momentos en los cuales se debe producir música y efectos de sonido. Además, también señala indicaciones tales como el estado de ánimo que deben representar los locutores, alegre, triste, etcétera, etcétera. El guión técnico, las indicaciones técnicas tienen el protagonismo en este tipo de guión de radio, mientras que el texto verbal recibe una importancia moderada y casi simbólica. Por ejemplo, es posible que en lugar de las líneas textuales se indique la idea de un par de palabras, como ser cuerpo de la noticia. No ponemos el texto como tal y ponemos cuerpo de noticia en lugar de la noticia misma. En la radio en la actualidad este es el tipo de guión más utilizado y ese es el que vamos a trabajar la actividad de esta semana. También tenemos el guión técnico literario que contiene tanta información como sea posible, combinando los dos tipos de estos dos el literario y el técnico, y recibe el nombre de técnico literario. En la unidad de material de clase tenemos ejemplos de estos tipos de guiones, varios ejemplos y plantillas para editables para trabajar sobre ellas. También el guión lo podemos dividir de acuerdo a las opciones de modificación. Esto lo podemos ver abierto, se crea para ser alterado durante la emisión de un programa, por lo cual se caracteriza por ser muy flexible. Eso se utiliza mucho para televisión en vivo, para radio en vivo. Y un guión cerrado, como su nombre lo indica, no admite cambios, bien estricto. Eso lo podemos utilizar en vivo también, en un noticiero. Siempre, o sea, bien cerrado, no, ya eso tiene una estructura. También, y ya como para cerrar, hay otra división que es según su forma. Es el americano,
o europeo. Eso lo van a ver, como ustedes vean, según su forma. El americano conta una sola columna y se vale de párrafos con sangrías para separar las indicaciones técnicas de las textuales. Las anotaciones técnicas se presentan subrayadas y los nombres de los locutores en letra mayúscula. Por otro lado, se suelen reservar un cierto margen a la izquierda para potenciar anotaciones o alteraciones. El guión europeo, a diferencia del americano, el guión de radio europeo tiene 2 columnas o más, es el que vimos anteriormente. Como ejemplo, la primera, que se encuentra a la izquierda, se utiliza para indicaciones técnicas y las demás sirven para el texto completo de los locutores y para todas las cuestiones relacionadas con el contenido. Hasta aquí la temática del guión que teníamos que desarrollar. Las actividades, le hablamos de segundo taller que tiene un 10% y de la nota final ya está en la plataforma y un parcial que igual va correlacionado, todo va correlacionado a las actividades, esa va con un 15% de la nota final. El taller 2 vamos a desarrollar un poco lo que es la creatividad y desarrollar un poco lo que es esa preproducción y vamos a desarrollar una idea de un programa radial para un espacio de 30 minutos, vamos a programarlo. Ya sabemos las pautas, los bloques que en 30 minutos puede haber 2 cortes comerciales, etcétera. Usted va a elegir el tema, el género y formato. Pero la idea es que se vea bien estructurado y bien craneado, bien pensado, ¿verdad? Ahí tienen las especificaciones del método de entrega, etcétera, etcétera. Es escrito, es la idea, ¿verdad? Y tiene uno el título, etcétera, etcétera, lo van a ver ahí en la unidad. También tenemos el parcial 1, que es la elaboración del guión. Vamos a realizar un guión técnico para el programa desarrollado en el taller 2. O sea, desarrollamos la idea en el taller y como nota parcial hacemos ese guión técnico radial. Igual tienen plantillas donde dice, donde está el material de clases. Ahí tenemos las plantillas. Incluso hay una guía, les coloqué una guía de cómo realizar un programa de radio. La idea es que lo que hemos visto hasta el momento lo pongamos en práctica. Importante, y ya para cerrar, que a partir de este sábado 10 de julio, la conexión de los sábados, vamos a comenzar habitualmente a las 8 y terminamos a las 9:30 de la mañana, con la misma conexión, con el mismo link. Así que, sin más, los dejo con esta información y nos vemos, Dios primero, este sábado con la tercera unidad y las actividades a desarrollar. Vamos a hablar del trabajo final. Les voy a dejar unas indicaciones ahí que, como les había adelantado, es un trabajo de la entrega de un programa radial, el cual estamos desarrollando. Pero va a haber una variable bien interesante. Así que vamos a ir desarrollando eso. Así que nos vemos y pásenla bien. Espero que estén bien y cualquier cosa a la orden por el mensajero.